Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar acerca de algo corto, pero muy interesante. Se lo he explicado en otros videos. Vamos a estar hablando acerca de el don de sanidades. Este es el último don que he podido ver en la palabra, o sea, en vida real, en la vida real he podido ver cómo funciona a través de unos misioneros que han estado trabajando conmigo. Y yo he estado trabajando con ellos a través de la traducción del idioma inglés. Y he aprendido algo nuevo que me gustaría compartir con ustedes. Ellos son de los Estados Unidos y un versículo, cuando nosotros íbamos a las campañas, a las personas, a la casa de las personas, ellos utilizaban un versículo para sanarlos. Y es muy interesante que en Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, por el sacrificio del Cordero que hizo en la cruz, nosotros podemos ser curados. La enfermedad y la muerte entraron al hombre a través de un solo hombre, que ese fue Adán y Eva, ¿no? A través de ellos entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y por cuanto la muerte entró a través de un hombre, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Así que las enfermedades vienen a través de la maldición del pecado. Dios en su plan perfecto no había creado un mundo con enfermedades, pero vinieron a través del pecado. O sea que Dios, hay ejemplos en la Biblia donde Dios puede mandar una enfermedad por castigo, como el caso de Números 12, que mandó lepra sobre los que andaban murmurando contra Moisés por haber tomado mujer cusita, solo por darle un ejemplo por encimita. Pero Dios no causa enfermedades, eso tiene que haber sido algún demonio que fue el que Dios aprobó para que hiciera eso. Eso no está en la Biblia, pero lo he visto así con un don de ciencia en otros casos, y estudiando un poquito el don a fondo. Pero las enfermedades vienen a través de los demonios y a través del pecado. Entonces, aquí lo que está diciendo es que por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos curados. Así que por el sacrificio de Jesucristo. Hay ejemplos bíblicos donde Jesucristo sanó a personas que andaban en algún pecado. Porque es cierto que Jesucristo tiene la potestad para perdonar pecados. Al hombre que estaba, el paralítico de Betesda, le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. O sea, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. O sea, subjetivamente está diciendo que algo Abel había hecho, y si seguía pecando, entonces le iba a venir algo peor que estar 38 años postrado. O sea, lo perdonó el pecado y él mismo lo sanó. Por la llaga de Jesucristo, entonces nosotros ahora podemos hacer eso, y nosotros podemos curar a otras personas. No necesariamente tenemos que tener el don de sanidades, pero al orar en el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad sobre todas esas cosas y todas esas enfermedades que son causadas por demonios, porque muchas de esas enfermedades son causadas por demonios. Las enfermedades, cuando usted va a administrar la palabra, a encontrar artritis, dolores de espalda, personas con problemas en las articulaciones. Vi que en esa área había problemas en los huesos, en los músculos y en las articulaciones. Entonces noté que era un problema espiritual. Casi todas las señoras sufrían de eso. Gente puede decir que es algo de la edad, pero me parece muy raro que casi todas las casas tenían ese problema. Entonces, por su llaga fuimos curados. Nosotros podemos dar por la llaga de Jesucristo, pedimos en el nombre de Jesús que sanes a estas personas. Usted puede no tener el don de sanidades, pero la persona muchas veces se salva si es así la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y también cuando Jesús lo dividió de dos en dos, ellos tenían autoridad para sanar personas y también para liberar demonios. Entonces nosotros, por la llaga de Jesucristo y por la autoridad que nos fue dada en el nombre de Jesús, igual que se la dio a nosotros, somos también, en pocas palabras, nosotros somos embajadores del reino también, porque lo dice la palabra, y nosotros también somos seguidores de Jesucristo, al igual que lo fueron los apóstoles. Entonces nosotros también tenemos esa autoridad para sanar personas. Y no necesariamente usted tiene que tener el don de sanidades para sanar. Por su llaga fuimos curados. Muy interesante orar en el nombre de Jesús y por la llaga de Jesucristo.
y vamos a ser sanados. Otro temita que quería comentarles acerca de algo que descubrí de la corte celestial. No sé si ustedes conocen que el versículo del trono de la gracia es real, lo dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy interesante este versículo. Usted se puede acercar a Dios y pedir por algo. Ejemplo, usted se puede acercar a Dios y pedir que Dios lo perdone por algo que usted ha hecho. Y confiadamente usted se acerca a Dios. Dios es Padre, Dios es juez y Dios es nuestro amigo. Así que todos sabemos eso. En este caso, Dios en su trono de la gracia, Dios sería un juez. Y un juez justo. Usted puede, cuando algo le pasa o alguien, un hermano o alguien le hizo algo, usted puede ir confiadamente al trono de la gracia y decirle a Dios, Dios, tengo este problema, ayúdame. O, por ejemplo, usted tiene una prueba y Satanás le quita algo a usted. Usted puede decir, ok, Satanás, ya mi prueba pasó, yo probé que seguí siendo fiel a Dios, ahora regrésame lo que me quitaste. No necesariamente Dios lo tiene que hacer. Usted puede también pedir que Dios le regrese eso a través, o sea, que el diablo le regrese eso que usted le robó, que usted le quitó. Y Dios, Dios justo en su trono, Dios lo aprueba. Yo lo he experimentado, yo lo he hecho. Esto lo estuve estudiando en libros, con un estudio profundo. Lo apliqué y yo había perdido un auto y el auto me regresó. Pero el auto me estaba dando problemas y yo pedí nuevamente y me vino un auto nuevo, completamente. O sea, ustedes pueden decirle a Dios que le regrese algo. Usted puede pedirle a Dios que le regrese algo en el nombre de Jesús. Usted puede pedirle a Dios que le regrese, si hayan perdido algo a través de una prueba o algo, Dios se lo regresa. También otra cosa que es importante, muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestra vida, pesadillas, podemos tener problemas en el trabajo, no conseguimos trabajo, algún problema espiritual que nosotros tenemos una enfermedad que no sabemos ni nadie sabe dónde salió. Muchas veces puede ser por causa de un pecado. Así que, o también en nuestro árbol genealógico o en nuestra sangre nosotros venimos de algún familiar que practicó brujería y nosotros ni sabíamos, o alguien que hizo un pecado y eso se va pasando de generación en generación. Eso se le dice pecados generacionales. En el Antiguo Testamento se pasa hasta la cuarta generación, pero eso se sigue pasando porque cada vez que cae una generación nueva se resetea el contador. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Les exhorto a que busquen pecados generacionales, si no el video se nos extiende, y lo estudien un poquito en el internet, que es un pecado generacional. Los pecados generacionales, los pecados que nos hemos hecho nosotros mismos y lo que hemos cometido, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pedir perdón por los pecados de nosotros, pedir perdón por los pecados de nuestros familiares que se nos ha pasado a nosotros a través de, igual que todo que Adán pecó, a nosotros se nos pasó el pecado, también un pecado, un papá, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, se nos puede pasar a nosotros. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Una oración, orar en el nombre de Jesús, pido perdón por esa brujería que practicó mi abuela, por cualquier pecado que ellos hayan cometido, lo pido, la sangre del Cordero limpie eso en mi vida, en el nombre de Jesús. Hacemos una oración corta, pidiendo perdón por lo que han hecho nuestros antepasados y por lo que nosotros hemos hecho y el pecado que hemos cometido. Y si no estamos muy seguros qué pecado es, decirle a Dios que nos vaya mostrando cuál es y que nos acerque, vamos confiadamente a ese trono de la gracia, porque en los cielos dice la palabra que hay un acusador que nos acusa de día y de noche. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado ese versículo. Busquemos Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de Dios día y noche. Y ellos han venido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Quiero que sepan que tenemos un abogado que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces tenemos un juez que es Dios, pero Satanás es un acusador. Ellos también tienen su abogado, la parte mala que nos acusa lo malo que hemos hecho. Y esa acusación puede venir hasta de un pastor o una persona en autoridad sobre nosotros y Satanás la utiliza. En los estudios que he hecho,
La persona que lo explicó dijo, yo como pastor hablé mal de mi hijo. Y al hablar mal de mi hijo, Satanás utilizó eso y mi hijo no podía despegar como pastor. Inclusive dejó el pastorado y se fue a trabajar. Entonces él tuvo que pedir perdón por esa murmuración, por hablar a la espalda. Y es increíble que en el idioma inglés la traducción no utiliza hablar a la espalda. Murmurar no es criticar, sino hablar a la espalda. En inglés dice speak evil against your neighbor, que significa hablar cosas malas de tu enemigo, pero Dios le estaba diciendo, you spoke behind his back. Dios le habló al oído y le dijo, tú hablaste a la espalda de tu hijo, hablaste mal de él. Increíble que en inglés no se denota la palabra murmuración, sino que utiliza otras palabras, pero Dios igual estuvo enseñando a ese pastor que speak evil words es hablar también a la espalda mal de alguien. En otro idioma, en otra traducción en inglés se pierde ese sentido porque no existe la palabra, pero se le estuvo diciendo a él que pidiera perdón por haber en su autoridad como papá hablar mal de su hijo. Eso dio problemas allá arriba y hubo un juicio en el cual Satanás acusó al hijo y eso comenzó a darle problemas de no tenía dinero, no podía despegar como pastor. Así que ustedes pueden acercarse al trono de la gracia, pedir perdón por sus pecados, por lo de sus antepasados y por alguna autoridad o un padre o alguien que esté en contra de ustedes causándoles problemas, porque en los cielos el acusador está acusándolos por todo lo que ustedes hacen. Pidan perdón por sus pecados, vayan al trono de la gracia en el nombre de Jesús y estoy seguro que van a conseguir muchas cosas. Yo obtuve un auto a través de esto, 2 autos, obtuve uno que tuve que vender y otro me vino ahí mismo en bendición. Así que el trono de la gracia es muy cierto, no lo estamos usando, es un versículo que la gente pasa por encima, algunos lo conocen. Me gustaría que si quieren ampliar el tema, busquen los libros de Rebecca Brown, Preparados para la Batalla, abran el trono de la gracia y busquen los tronos en los cielos, ¿no? Y los tribunales en los cielos, hay bastantes. Entonces busquen información acerca de eso y recuerden que el acusador nos acusa de día y noche, pero nosotros tenemos la defensa del trono de la gracia en el nombre de Jesús. Podemos pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos. En ese caso el acusador ya no nos podría acusar más. Lo que él está buscando es traer enfermedad a nuestra vida, traer derrota a nuestra vida, problemas económicos, problemas con la familia y todo ese tipo de cosas. Pero eso se puede romper en el nombre de Jesús, pidiendo perdón y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en los comentarios y que tengan un buen día.